Cordial saludo, estudiantes del curso de Física General. En esta ocasión vengo a presentarles un video con el fin de que puedan darle solución al ejercicio número 4 del trabajo colaborativo de la fase número 2. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: en la figura se muestra un cuerpo en reposo de masa de 10 kilogramos que está sobre una superficie horizontal sin fricción entre los puntos A y B. Al cuerpo se le aplica una fuerza constante de 25.0 Newton formando un ángulo phi de 27.0 grados con la horizontal. Después de recorrer la superficie horizontal de 30.0 metros, la fuerza deja de ser aplicada y el cuerpo ingresa a una superficie rugosa entre los puntos B y C, cuyo coeficiente de fricción es de 0.300, tal como se muestra en esta figura. Aquí en la figura pues tenemos que entre los puntos A y B no existe fricción y que se aplica una fuerza oblicua cuya magnitud es de 25.0 Newton y forma un ángulo phi de 27.0 grados. En el momento en que el bloque ingresa a la superficie definida por los puntos B y C, la cual es rugosa, que tiene un coeficiente de fricción igual a 0.300, esa fuerza debe ser aplicada y la única fuerza que actúa en ese momento pues es la fuerza de fricción. Para el ejercicio se piden calcular dos valores. El primero es la aceleración en el instante de la superficie o la superficie que no tiene fricción, y la segunda es la distancia que alcanza a recorrer después de que ingresa a la superficie de fricción. Es conveniente para el inciso A y para el B definir dos momentos o separar la situación en dos momentos: un momento, el momento en el cual no hay fricción, es decir los puntos A y B, y un segundo momento cuando sí lo hay, es decir los puntos B y C. Para el enunciado entonces tenemos que empezar a realizar nuestro diagrama de fuerzas, en el cual para la situación entre los puntos A y B tenemos que estar actuando el peso etiquetado como el vector W, la fuerza de reacción normal que es perpendicular a la superficie y la fuerza externa F oblicua etiquetada con la letra F mayúscula. En nuestro diagrama de cuerpo libre de la situación nos damos cuenta de que esa fuerza obliqua tiene una componente horizontal F sub X y una componente vertical F sub Y, las cuales son posibles calcular por medio de las relaciones trigonométricas seno y coseno. Ya aplicando la segunda ley de Newton nos damos cuenta entonces que tenemos que trabajar la segunda ley de Newton para el eje X y para el eje Y. Para el eje X tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración 1. Se etiqueta aceleración 1 debido a que el cuerpo experimenta dos valores de la aceleración, uno para la superficie sin fricción y otro para la superficie con fricción. Para el caso del eje Y tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por 0 debido a que la aceleración o el movimiento sobre el eje vertical es 0. Finalmente entonces, ya escribiendo los valores exactos de las fuerzas que actúan en X nos damos cuenta que sobre el eje X solamente actúa la componente en X de la fuerza, la cual se puede calcular por medio de la relación f de X igual a la magnitud de la fuerza por el coseno de teta, la cual resulta al aplicar la función coseno hacia triángulo rectángulo. Y para el eje Y nos damos cuenta de que las fuerzas que están actuando sobre ese eje son la normal y el peso, las cuales son positiva y negativa respectivamente. De esta ecuación y pues podemos simplemente despejar la aceleración y de esa manera resolver el enunciado A, es decir calcular el valor de la aceleración en la superficie o en el extremo que no tiene fricción. Para el punto B tenemos entonces, o nos piden que calculemos la distancia que alcanza a recorrer esa masa en la superficie rugosa hasta que se detiene. Esa información es importante, me refiero al que se detenga, porque eso me está indicando que la velocidad final de esa situación en ese segundo tramo es 0. Haciendo el mismo análisis, es decir, aplicando el diagrama de fuerza, nos damos cuenta que en ese momento 2, que es el momento en el cual la fricción es de 0.300, solamente están actuando la fuerza de fricción, de nuevo el peso y la normal, la cual, como dije anteriormente, es una fuerza de fricción, una fuerza de reacción a la fuerza del peso, y que esa fuerza normal es perpendicular a la superficie. Hay que tener en cuenta que la fuerza de fricción siempre es opuesta al sentido de desplazamiento del movimiento. En este caso, según la gráfica, el sentido del desplazamiento es hacia la derecha, por lo tanto la fricción apunta a la izquierda. Realizando nuestro diagrama de cuerpo libre nos damos cuenta que la normal actúa vertical hacia arriba sobre el eje Y, el peso vertical hacia abajo sobre el eje X, sobre el eje Y también, y la fuerza de fricción horizontal en sentido negativo, es decir, apunta hacia el lado opuesto del movimiento. Ya aplicando la segunda ley de Newton nos damos cuenta de que existe movimiento sobre el eje X, por lo tanto la sumatoria de fuerzas sobre el eje X es igual a la masa por la aceleración 2. Recuerden que le había dicho que habían dos valores de la aceleración, una para la superficie sin fricción y otra para la superficie con fricción.
en este caso A sub 2 para la de fricción. De manera similar sobre el eje Y no hay movimiento, pero sin embargo sí hay fuerzas, por lo tanto se coloca sumatoria de fuerza en Y es igual a masa por 0. Ya definiendo cuáles son las fuerzas que actúan en cada uno de los ejes por la ecuación triple I, me doy cuenta que la única fuerza que actúa sobre el eje X es la fuerza de fricción, la cual se le coloca un signo negativo por el análisis del diagrama de cuerpo libre. Y además hay que tener en cuenta que esa fuerza de fricción tiene una fórmula, la cual es mu por la normal. Para el eje Y tenemos que están actuando la normal y el peso, y la conclusión de esta ecuación 4 entonces es que la normal es igual al peso. Esta relación de que la normal es igual al peso me sirve para poder calcular la fuerza de fricción en el inciso o en la ecuación I, y de esa manera, despejando de ahí esa aceleración 2, puedo calcularla. Pues como pueden verse, todos los valores son conocidos. Ya conocido el valor de la aceleración en la superficie rugosa, la cual está etiquetada como A sub 2, vamos a calcular la distancia que alcanza a recorrer haciendo uso de las ecuaciones de cinemática. Como podemos ver en esta transparencia, hay dos recuadros, uno en color azul y uno en color naranja. La razón es porque las ecuaciones de cinemática para los instantes definidos entre los puntos A y B y el instante entre el punto B y C cambian en el sentido de los subíndices. ¿Por qué? Porque la aceleración en el instante inicial, es decir, sin fricción, la velocidad final y la velocidad inicial en ese instante es diferente o son diferentes a la aceleración, velocidad final y velocidad final en el segundo instante o superficie rugosa. Entonces, el recuadro que está en color azul representa las ecuaciones de cinemática para el instante de la superficie que no tiene fricción, y el recuadro en color naranja la representa para la superficie con fricción. Entonces de acá simplemente lo que ustedes deben entender es lo siguiente: para poder calcular la distancia que alcanza a recorrer el bloque en la superficie con fricción, debo conocer el valor de la velocidad final, el valor de la velocidad inicial y la aceleración en ese instante en el cual la superficie es rugosa. Ya se ha calculado el valor de la aceleración y se sabe que la velocidad final es, en este caso, 0, porque en el enunciado dice que sobre la superficie rugosa se va a detener. Falta calcular o determinar el valor de la velocidad inicial en ese instante o en ese momento que está el bloque sobre la superficie rugosa. Pero para ello tenemos que entender que la velocidad inicial de la superficie que es rugosa es exactamente igual a la velocidad final en el momento en que la masa está sobre la superficie sin fricción. Entonces, teniendo en cuenta esa información y haciendo uso de las ecuaciones que están en esos recuadros color azul y naranja, pueden determinar el valor de la distancia que alcanza a recorrer ese bloque sobre la superficie rugosa. Bueno, de esta manera pues he finalizado este pequeño video. Espero que les haya servido para poder resolver esos dos enunciados, el A y B. Espero poder en una próxima oportunidad tener el placer de volver a hacer otro video tutorial. Hasta una próxima oportunidad.